Estamos aquí desde este centro de eventos de Sanvil en este segundo día de EXMA. Si usted no vino para acá ayer y si usted no va a venir en el día de hoy, yo le voy a decir algo. Usted se ha perdido 2 días concentrados de conocimiento, información, motivación, herramientas para el mundo de los negocios. Pero lo bueno es que nosotros estamos aquí tratando de condensar un poquito, ¿verdad? Una probadita de cada una de esas conferencias magistrales. Y bueno, agradecer a nuestros patrocinadores, Claro, Jumbo y Casa Brugal, que han confiado en nosotros para que hagamos estas transmisiones directo y en vivo desde el lugar de los hechos. Y bueno, aquí tenemos ya, darle la bienvenida a mi compañero Eriden Estrella, que cuando él no viene los jueves, la gente se me queja. Y dijimos, no, Eriden, venga para acá, aunque estemos en EXMA, venga para acá, que a él le apasionan todos estos temas también de comunicación, de marketing. Así que, Eriden, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Príncipe. La verdad que sorprendido con el nivel de la producción de este evento. Pero el nivel de los expositores realmente es algo que no lo vemos todos los días en la República Dominicana, lamentablemente. Pero creo que cuando este tipo de eventos se hacen bien, tienden a repetirse con un mayor nada más lo vamos a hacer todos los años. Exactamente. Todos los años lo vamos a hacer. Esa es la frecuencia con la que lo vamos a hacer. Definitivamente que sí. Y mira, tenemos aquí con nosotros a Andy Stallman, que mucha gente conoce como Mr. Branding, sí, ¿verdad? Y que ya ha estado con nosotros en el programa. Tuvimos una conversación pues muy bonita. Yo no sé por qué creo que te habíamos entrevistado en alguna otra ocasión, pero bueno, la verdad es que siempre lo pasamos muy bien. Ya sé por qué. Te entrevistamos en el programa y entonces yo luego estuve personalmente en el evento y ahí vi tu conferencia ahí de manera presencial. Por eso sabes que mi cerebro trabaja de maneras extrañas. Andy Stallman, Mr. Branding, con una charla que desde el título me impactó muchísimo, ¿no? Porque uno no con mucha frecuencia ve conferencias relacionadas con marcas, de marketing, enfocadas en finanzas, enfocadas en tecnología, enfocadas en el consumidor, pero esta está enfocada en el amor. Coméntame de eso, Andy, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar de nuevo con ustedes. El honor es nuestro. La última conversación fue extraordinaria, valió como por 3, ¿no? Pues sigue ahí muy presente. Excelentes preguntas, por cierto. Sabes que nos preparamos ahí para hacerte preguntas. Muy bien preparado. Lanzarte ahí rectas bien duras. Excelente, no, me ha encantado. Sí, mira, lo que planteás es un poco también lo que planteo en mi mirada sobre las marcas. Si todo el mundo habla de lo mismo, nadie llama la atención. Claro. Entonces dije, bueno, si vengo a hablar de lo mismo que habla todo el mundo, la gente va a decir es más de lo mismo. Pero cuando vos decís la respuesta es el amor, la gente dice, ¿qué es esto? Sí. ¿No? Entonces, por lo menos voy a sacarme la duda. Sí. Al final del día, para mí, los resultados financieros, los resultados económicos, los resultados empresariales, son el resultado, ni más ni menos, de marcas construidas desde el amor. Porque si vos sos una marca que solamente nace con la vocación de ganar dinero, eres una marca pobre. Con esto no estoy diciendo que las marcas no tengan que ganar dinero, que no se me malinterprete. Claro. Pero si tú naces con la vocación de mejorar la vida de las personas, de simplificar la vida de las personas, de conectar con la vida de las personas para ser trascendente para las personas, en vez de buscar el like, que es efímero, que se va en un pispás, y buscas el love, que es el amor, y el amor está basado en ¿qué? Autenticidad, confianza, trascendencia y reciprocidad. No es solamente que la marca te dé amor, sino que tú retribuyas ese amor. Ejemplo concreto, tu programa. Sí. Tu programa es un programa top, ¿sí? Tú le pones, y tu equipo, que son unos fenómenos, le pones todo el amor para que salga genial. Pero también tienes una audiencia que te retribuye el amor con su tiempo o con su atención, o tus patrocinadores que retribuyen tu amor también con la creencia en que tu programa es tan bueno que lo van a apoyar publicitariamente. Con lo cual, al final del día, parece que el amor no tiene nada que ver con los negocios ni con las marcas, pero está siempre muy presente. Claro, y cuando uno ve, por ejemplo, en el caso que trae esa colación, cuando yo el estos días iba corriendo en el Parque Mirador, me detiene una persona y me dice, yo soy oyente del programa y me encanta su programa, pero lo más importante es que me ha ayudado muchísimo en la maestría de marketing que estoy haciendo. ¡Wow! Entonces le dije, mira, por ese comentario que me acaba de hacer, voy a correr 1 kilómetro más hoy. Es maravilloso y creo que una de las cosas
que nosotros intentamos y que tú acabas de mostrar un ejemplo claro es, ya no se trata solamente de hacer cosas para que la audiencia quiera escucharnos, Claro. sino también de hacer cosas para que la audiencia quiera vernos. Porque esa devolución que te ha hecho esta persona, porque está muy bien, los patrocinadores son fundamentales, Sí. porque sin marcas no hay programa, está buenísimo, tú te prepares, tú eres el alma de aquí, el equipo, pero si no tenemos gente que nos está diciendo, oye, esto me gusta, esto no me gusta, oye, si los jueves no me traes aquí, pues Exacto. yo los jueves no estoy con... Toda esa devolución Claro. es parte de la co-construcción del amor, ¿no? Es el Claro. ida y la vuelta. Y al final el amor es bidireccional, no es que vos das y no hay nadie del otro lado, das y recibís, y al final la mejor forma de recibir es dando, creo. ¿Cuál es el ABC de lo que no se debería hacer como marca? Uy, pero eso es de la A a la Z, tengo para decirte. No, a veces me quedo, a veces no me alcanza ni para empezar. Mira, las marcas que están fracasando, y ahora te voy a dar un dato, no una opinión, en la República Dominicana y en Latinoamérica, esta noche podrían desaparecer 7 de cada 10 marcas y mañana nos levantamos y no nos importaría. Esto es un Yo número, estoy de acuerdo contigo. pero es un número dramático. Es decir, 7 de cada 10 marcas podrían desaparecer esta noche y mañana. Pero vos fíjate, por ejemplo, si mañana nos levantamos y este programa deja de existir, al final este programa también es una marca. Oye, estaría todo el mundo llamando, oye, ¿qué ha pasado? Yo quiero que... O sea, no es que es indiferente. Entonces, el primer tema es, ¿qué está haciendo mi marca para ser relevante para la vida de las personas? Para ser relevante para la vida de las personas, tu marca tiene que nacer con un propósito, que es el por qué existo. Aparte de ganar dinero, insisto. Sí, claro, no. Tiene alguna Entiendo cosa perfectamente. más elevado. Tercer punto importante, ¿cuál es el impacto de mi marca en la sociedad? Y ya no hablo solamente del impacto medioambiental que está tan de moda ahora, la sostenibilidad, los ESG, los ODS y demás, sino el impacto además del medioambiental, el social y el económico. Tercero, ¿qué pasa con mi gente? ¿Cómo cuido a mi talento? Porque al final la verdadera marca reside en el talento de tus empleados, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi equipo? ¿Tengo un buen liderazgo o no tengo un buen liderazgo? ¿Tengo una cultura que vivo? ¿Tengo una cultura que no vivo? ¿Tengo unos valores que definen la forma en que actúo o no tengo esos valores? Lo que está pasando con estas marcas que tú mencionas es que ignoran el propósito, ignoran a las personas, ignoran la cultura, ignoran el impacto y al final, ¿qué pasa cuando tú ignoras todo eso? Termina siendo ignorado. Completamente. Mira, yo realmente me identifico mucho con lo que tú dices. Yo no necesariamente veo las marcas desde el punto de vista como tú lo ves, ¿no? De la holística de lo que es una empresa. Yo lo veo más bien desde el punto de vista de lo que es la pasión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la leche con chocolate. La leche con chocolate es un arte. Es qué tipo de leche es, cómo preparas la leche, que si es normal, que si es evaporada, que si es... No, todo ese tipo de intríngulis. Pero el chocolate es una ciencia. El chocolate es generalmente una mezcla de cacao con cierto porcentaje de leche. Entonces, cuando tú tomas un chocolate que ya fue mezclado con leche para echárselo a una leche y hacer leche con chocolate, eso tiene mucho que ver con el tipo de la mezcla de la leche que ya le pusiste al chocolate y cómo viene esa leche de forma líquida con el chocolate, cómo la empacas, cómo la entregas, etc. Y recientemente en la República Dominicana han cambiado muchísimo los estándares de calidad con respecto de la leche con chocolate, independientemente de lo que es la marca. Entonces, la gente apasionada de la leche con chocolate en la República Dominicana está en una crisis. ¿Por qué? Porque las marcas dominicanas han empezado a cambiar los estándares de calidad, a ponerle químicos para que se sientan densas y lo único que están haciendo es tratando de engañar a un público que es extraordinariamente nicho, pero sumamente experto en el tema de la mezcla de la leche con el chocolate. Y eso no es otra cosa que indignante y entonces nosotros decimos, ok, ya esta marca que había sido la mejor de todo el tiempo, ya no lo es. ¿Cuál lo es? Entonces ya empezamos a probar otras marcas y otras marcas. Vamos a buscar opciones, vamos a buscar sustitutos. Y mira, la decepción no es solamente ignorar la marca, es pasar a odiarla. Claro, porque me quitaste lo que me habías dado durante mucho tiempo. Entonces, Efectivamente. ya no es que yo no la compro, es que yo recomiendo no comprarla. Ya. Entonces, cuando tienes 10, 15, 20, 30 clientes apasionados odiando tu marca, es cuestión de tiempo de que caigas en mal momento. Sin duda, y aparte diste en toda la tecla con dos temas. El primero es, hoy por hoy para mí las marcas se dividen en 3 grandes grupos. Las marcas amadas, que es un grupo muy chiquitito, las marcas odiadas, que es un grupo bastante más grande, y un tercer grupo
que es el más grande de todos, que son las marcas ignoradas. O sea, las marcas irrelevantes. Claro. ¿Sí? Totalmente. Porque incluso odiando una marca, tú le estás dedicando energía y tiempo a odiarla. A veces más tiempo que a la marca que amas. Efectivamente. Sí, claro que sí. Porque hay una premisa que yo tengo, porque al final yo que ayudo a mi empresa, Totem Branding, que ayudamos a las marcas a impactar en el mercado, a ser más trascendentes, a construir mejores experiencias y demás y demás. Yo siempre digo, oye, si tú no agradeces el tiempo en que te están diciendo las cosas, o cuando ves que una marca hace algo bien, no se lo reconoce, porque para putear, con perdón de la Sí, expresión, no. somos todos mandados a hacer. O sea, vamos a la aerolínea, al aeropuerto, al hotel. O sea, cuando alguien hace mal, vamos, los primeros en estar ahí en Twitter somos nosotros. Boom. Pero cuando alguien hace bien, casi muy poca gente lo reconoce. Sí. El segundo tema importante que también mencionaste es, para mí, el branding es lo más cercano a la orfebrería que tú vas a encontrar. ¿Sí? A una buena leche con chocolate. ¿Y por qué? Porque branding hace todo el mundo. Claro. Igual que leche con chocolate puede hacer todo el mundo. Pero ¿quién hace la mejor leche con chocolate? Quizás lo que te gusta a ti, la fórmula. Con relación a lo mismo que nos decías. Es más fácil enamorar un cliente joven que enamorar un cliente ya adulto. Está el tema de las generaciones, ¿no? Que siempre está la generación, los baby boomers, la X, los millennials, los centennials, los alfa. ¿Qué generación es más fácil de enamorar? ¿Cómo es más fácil conectar con la gente? Porque yo veo estas generaciones, los más jóvenes, los veo siempre muy críticos. Nosotros no éramos tan críticos cuando estábamos jóvenes. De repente nos íbamos más con la ola. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que tú, habiendo entrevistado a tantas personas importantes, no te vas a acordar, pero en nuestra última entrevista yo te dejé un titular que era: para mí ya no hay más generaciones. Para mí es algo viejo eso. Para mí hay una sola generación, que es lo que yo llamo la generación Netflix. ¿Por qué la generación Netflix? Sí, Pues la razón. generación Netflix es la generación que quiere conseguir obtener lo que busca, como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Con lo cual, si vos me decís hoy por hoy, oye, los Z, diferentes de los baby boomers, es que hoy yo conozco gente, por ejemplo mis padres, tienen una mentalidad mucho más moderna y vanguardista que muchos Z. Claro. Y también tengo muchos Z que tienen una mentalidad mucho más conservadora que muchos X. Con lo cual es muy difícil hoy meter en un saco a tantas personas, porque ya ni hablemos de las regiones, de las clases sociales, de la educación y otras cosas que también rompen la hegemonía de una sola generación. Y yo no creo que éramos menos contestatarios, yo creo que nosotros teníamos menos recursos, teníamos menos acceso y teníamos menos plataformas. Menos medios para hablar, Claro, ¿no? Y para expresarnos. Yo me acuerdo en la universidad, en el primer año de universidad, yo me acuerdo que me dieron un megáfono y cortamos la calle para reclamar el aumento de la cuota universitaria. Y esa era nuestra... Pero nos enteramos los 500 estudiantes que estábamos ahí y nadie más. Claro. Hoy tú eres un influenciador en Instagram y pones algo y se enteran cientos de miles de personas. Pero creo que nosotros éramos mucho más de accionar. Nosotros éramos mucho más de pisar la calle, de ir a la marcha, de reclamar las cosas. Hoy la gente piensa que desde la comodidad del sillón de casa, poniendo un posteo en TikTok, ya vas a cambiar el mundo. Y eso así ya sabemos que no es, ¿no? Sí. Bueno. Pero entonces, la generación actual o las personas que tenemos hoy día en el 2022, ¿es o no es más fácil de enamorar que antes en cuanto al proceso de creación de una marca o de un producto o servicio? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta también. Yo creo que el hecho de que estemos hablando del amor, igual que hablamos de sostenibilidad y de innovación en estos últimos tiempos y de valores, es que no hablamos de lo que abunda, estamos hablando de lo que escasea. Y el gran problema que hoy nos enfrentamos es que la mayoría de responsables en compañías tiene un perfil financiero. No tiene un perfil humano. Y ojo, no tengo nada contra los financieros. De hecho, yo necesito tener un tipo que sepa mucho o una tipa que sepa mucho de eso. Por favor. Pero cuando vos excelizás la vida, y la vida no es todo excelizable, porque el amor no se puede excelizar, los abrazos no se pueden excelizar, la cultura no se puede excelizar, las relaciones no se pueden excelizar, son un problema. Yo creo que esta es la mejor época del mundo para enamorar. ¿Y por qué? Porque la mayoría de marcas te ven más como un número, como un dato, como un algoritmo, que como una persona. Y hoy por hoy, con las herramientas que tenemos, la capacidad no solamente de decodificar a cada uno de nuestros clientes, sino de entenderlo, de comprenderlo y de conectar es brutal. Cuando, por ejemplo, ahora empieza el Mundial, ¿sí? Sí. Argentino, como mi acento me delata, Claro. fanático de... Sumamente apasionado. Sumamente apasionado, fanático de Leo Messi.
Yo todavía no recibí ni un mensaje de la marca de las 3 tiras, que es patrocinadora de mi selección, para decirme, faltan 3 días para el Mundial, tenemos la camiseta no sé qué, no sé cuánto, o tenemos el buzo, o el chándal, o el jogging, o los botines, o el calzoncillo con la cara de Messi. Cero. Eso es grave. Yo creo que son oportunidades que se pierden, ¿entendés? Grave. No, pero sí hemos... Porque es la mejor oportunidad que puede haber cada 4 años para venderle algo a la gente que los conecte de por vida con esa marca. No solo vendérselo para ganarle dinero, sino esa camiseta del Mundial del 2022, en donde, pues, no sé, por cosa del destino, de repente Argentina se vuelve campeón del mundo. Puede ser la conexión de por vida de esa siempre. marca contigo. Y además, esto, que también son datos, no opinión, en momentos y en eventos de estas características, la emocionalidad está a flor de piel. Entonces vos vas a ver que hoy por hoy la audiencia combinada de medios tradicionales y digitales de este mundial puede alcanzar más de 4.000 millones de personas, que somos todos los que estamos conectados a internet. Es decir, ¿cómo podés con una marca hacer una campaña lo suficientemente personalizada y memorable para aprovechar este momentum? Porque si vos me vendés una camiseta dentro de 3 meses, igual no me interesa. Hoy estoy dispuesto a pagar más incluso. Pero no la campaña en televisión, sino, estimado Andy Stallman, usted que vive hace 20 años en España y que seguramente tenga nostalgia de su tierra y que ama a su selección, mire, hoy tenemos la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un bonding, es una relación con la marca que es brutal. Pero la mayoría de marcas están concentradas en otra cosa. Por ejemplo, en los últimos 3 meses del año, las marcas se vuelven casi inoperantes. ¿Por qué? Porque están cerrando el año en curso y preparando el año entrante. Totalmente. Pero bueno, puedes perder 3 meses. No, por favor. Totalmente. Eso es un cuarto del año que estás tirando a la basura, y tú llamas hoy a cualquier marca y te dice, no, estamos ocupados con los planes del año que viene. ¿Y quién está gestionando el barco de acá a fin de año? Bueno, eso ya veremos. Y en enero todos de vacaciones. En enero todos de vacaciones, de Navidad, Año Nuevo. O sea, son 4 meses que nadie hace nada. Lo entrecomillo, no me malinterpretes. Yo lo que veo es que también que hay marcas que apoyan iniciativas o incluso dan dinero y apoyan eventos que ellos realmente no conocen a profundidad qué tanto significa eso para sus clientes. Y ahí es donde pierden las oportunidades. Es que mira, creo que la madre del cordero es lo que acabas de decir. La mayoría de marcas no conocen a sus audiencias, ya sean externas como internas. Nosotros hemos hecho el rebranding de un gran banco, o el rebranding de una gran marca de gran consumo, o el rebranding de una gran marca de servicios, donde hay 30.000 empleados, 40.000 empleados, 50.000 empleados. Y la empresa no conoce a su gente. No sabe si su gente quiere defender una causa, si se quiere comprometer con otra causa, si los valores les dan igual o no. ¿Sabes cuál es la media de engagement global de empleados con sus empresas? De media, 15%. Wow. Esto significa que casi 9 de cada 10 empleados que trabajan contigo les importás un pepino y medio, ¿no? No sé si se puede decir pepino. Sí, claro. Pero entonces, esto es una oportunidad trascendente, porque al final los clientes internos, que en su momento los llamábamos los embajadores de la marca, ya no son los embajadores de la marca, son la marca. Pero si son la marca y están descontentos, disconformes, disengaged, etcétera, etcétera, vaya lío que tienes adentro. Entonces hay que empezar por conocer a los clientes internos, hay que conocer a los clientes externos y dejar de hablar de target y de audiencia, que es algo tan vago, sino que empezar a individualizar, porque tenemos las herramientas tecnológicas para conocer lo que cada uno quiere. ¿Y tú no crees que el problema viene desde arriba? De que hay marcas que tienen CEOs que realmente no llegaron ahí porque realmente conocen su producto y quiénes son los que consumen quiénes son los que consumen sus productos y servicios. Mira, yo creo que para conocer una marca tienes que conocer a su CEO. Si tú en su CEO ves un líder inspirador, empático, humano, diverso, atrevido, innovador, creativo, seguramente la marca tenga esas características. Si vos ves un CEO que es sentado ahí en el castillo de cristal, solamente viendo los KPIs o el ROI, solamente sentado con su CFO e ignorando al resto de la organización, donde el recurso humano es simplemente un número en la cuenta de resultados, completamente reemplazable. Claro, eso no. O cambiando de idea todos los días.
Hoy digo que sí, mañana digo que no, pasado mañana digo que tal vez. Ya. Así mismo va la empresa, ¿no? Mira, hoy por hoy estamos alumbrando, yo creo, un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que cambia esto que tú estabas diciendo por algo mucho más inspirador, mucho más transformador en el buen sentido, pero va a llevar un tiempo, porque al final, como decía hace un rato, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en el medio estamos ahí nosotros. Así es. Pero lo que está claro es que si hablamos de personas con menor edad, más allá de su generación, ellos quieren marcas con propósito, Sí. quieren un liderazgo inspirador, quieren participar y co-crear y quieren ser parte de la construcción de un mundo mejor. Totalmente cierto. Sí, así es. Aunque a veces hay unos cuantos que parecería que no buscan nada de eso y se le da mucha publicidad, pero esos no son los más. Andy, Eso se llama pan para hoy exacto. y hambre para mañana. Andy Stallman, Mr. Branding, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Aquí les dejo su libro Totem, que es también el nombre de la empresa, ¿no? Efectivamente. Transformando clientes en creyentes para las personas interesadas. Yo me voy a llevar uno de estos y voy a aprovechar que Andy está aquí para que me lo autografíe. Por supuesto. Y nadie sabe si dentro de 50 años nos juntamos aquí, Andy, tú y yo, y con un batón Un cada uno. batoncito. Mira, ¿te acuerdas cuando me firmaste el ¿Te libro? acuerdas? Aquí? Oye, cuando cuenta una anécdota que cuando Picasso llegó a París, que no tenía plata prácticamente, fue a cenar a un lugar Sí. y no tenía plata para pagar la cena. Entonces él le dice al camarero, yo soy un pintor que va a ser muy famoso. Wow. Y el tipo le hizo un dibujo increíble en una servilleta, pero nunca lo firmó. Entonces eso podría valer millones, pero no está firmado. No está firmado. Así que yo te voy a firmar el libro, no porque me crea Picasso, pero dentro de muchos años nunca sabe uno. Pero, y además el cariño queda ahí plasmado. Eso ya, es, sí, señor. Definitivamente. Señores, continuamos desde EXMA en este segundo día. Vamos a un pequeño break comercial y cuando regresemos, bueno, ya llegó Rafael Fernández y ya parece que tiene visa para Aruba. Venimos ahora.